Bienvenidos, queridos seguidores, a un nuevo vídeo humorístico y sin gracia en el que voy a mezclar, pues, lo que es una reflexión con tonterías típicas mías que no hacen gracia a nadie. Bien, quiero hablar de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son un ejemplo para la sociedad. ¿Por qué digo esto? ¿Son un ejemplo porque tienen discapacidad? ¿Porque un tiburón se les ha comido una pata? No, no es por eso. Sino por cómo, bajo mi experiencia, yo hablo bajo mi experiencia trabajando con estas personas, sino por cómo muchas de ellas llevan ese revés de la vida, ¿no? También es cierto que no he conocido ninguna que haya tenido la experiencia traumática de que un tiburón se le coma una pierna. Pero sí otras experiencias traumáticas, ¿no? Personas que en la flor de la vida un accidente les deja paralíticos, que eso lo mires por donde lo mires, es un putadón de cojones. Personas que por circunstancias de la vida han perdido las piernas y viven con una prótesis, que afortunadamente tienen la prótesis y pueden andar, pero evidentemente no es lo mismo. En fin, cosas que tú dices, qué putadón, pero sin embargo admiras cómo llevan ellos esa situación de vida. ¿Y cómo llevan esa situación de vida? A través del humor. Yo siempre digo que el humor es algo que nos hace la vida mucho más llevadera, que nos enseña que podemos tener muchos momentos felices y yo creo que nos da fuerza sin que nosotros lo sepamos. Por eso, cuando tú atiendes a una mujer que no tiene piernas, tiene hasta el muñón, la tienes que subir a una silla anfibia para que se pueda bañar y se pueda ir a nadar donde le dé la gana. Y ella tiene la típica broma de que, oye, cuidado que va a salir corriendo. Y esto, claro, va a salir corriendo. Pues ella misma te enseña la broma. Y eso, pues, ¿cómo deciros? A mí me parece de admirar, porque dentro de una putada gorda que tienes en tu vida, la disfrazas con el humor. Y afortunadamente, de la persona que os estoy hablando, afortunadamente, pues también tiene su pareja, tiene, en fin, tiene una vida con trabajo, pareja, tiene una vida normal, dentro de que, hostias, pues tiene que ir con prótesis. Pero afortunadamente tiene quien la quiera, afortunadamente tiene dónde ir a trabajar. Y eso a mí me parece un ejemplo de actitud. Os voy a poner otro ejemplo. Hay una persona que los años que he trabajado en este ámbito, pues que bueno, circunstancias de la vida, paralítico. Yo solo de imaginarme el depender de una silla me entran ganas de colgarme. Pero, claro, hay que reconocer que hay gente que tiene una capacidad mental admirable. Porque yo a esta persona, cada vez que le he atendido, cada vez que le he dicho que he tenido que sacarlo de nuevo del agua para secarse, para lo que fuese, porque ya terminaba su baño, porque a él le salía de los reverendos, yo siempre le he gastado bromas con muy mala leche, entre comillas, diciéndole, hasta que no me levantes una pierna, yo no te saco del agua. Pero ¿sabéis lo que hace el cabrón? Coge, se agarra la pierna y la levanta. Eso es una respuesta ante una situación de vida súper jodida, pero es una respuesta con una sonrisa. U otras bromas que le gasto, que le digo que ya va siendo hora de que se levante, que deje de fingir por la paga. Cosas así que nosotros consideraríamos tabú decirles a estas personas, pero que sin embargo estas personas agradecen. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas personas
con discapacidad que sin discapacidad. Simplemente, pues oye, la vida les ha puteado. Por eso nosotros tenemos que valorar la suerte que tenemos de que todo nuestro cuerpo funcione y tenemos, al igual que disfrutar de la vida, por supuesto, tenemos también que tener responsabilidad de cuidar nuestro envoltorio y de cuidar nuestra salud. ¿Quiere decir que no nos tomemos ninguna cerveza? No. Porque tan malo, como diría una canción de Hora Zulu, gran grupo de rap metal, lo bueno no siempre es sano y lo sano no siempre es bueno, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que cuidarnos y tenemos que disfrutar. Tenemos que estar más tiempo cuidándonos, sí, pero también hay que decir, cuando toca pasarlo bien, toca pasarlo bien. Por eso digo, tenemos que valorar lo que tenemos y no lo hacemos. Por eso de que el ser humano es inteligente, yo la verdad cada día lo dudo más. Considero que el ser humano es lo más tonto del mundo. Pero chicos, os he puesto simplemente 2 ejemplos. Estos 2 ejemplos que son los más sonados de lo que yo he trabajado con personas con discapacidad. Por tanto, de verdad, cuando tengáis que tratar con personas con discapacidad, lo primero, evidentemente cada persona es un mundo. El que tener una discapacidad no te convierte en buena persona. Tienes que ser una persona que respete a los demás. Pero todas estas personas que son respetuosas, que son buena gente, vais a ver que además tienen un sentido del humor que a lo mejor vosotros no tenéis. Y que ese sentido del humor les hace la vida mucho más llevadera. Por tanto, aprended de ello, utilizad el sentido del humor prácticamente para todo. Sí que es verdad que hay para cosas que no se puede utilizar, es decir, para una pérdida irreparable no hay humor que te lo sane, pero para la mayoría de las cosas el humor es un paliativo, es una cura, señores. El humor es lo que te va a mantener feliz en muchos momentos. Y como yo os digo, con este último personaje que os he hablado, que no es personaje, que es persona real, yo siempre, cada vez que le he tenido que atender, las barbaridades que se me ocurren decirle, muchas veces le digo, prepárate, que ahora cojo y te lanzo. Digo, ¿tú ves ahí el mar? Lanzo el anfi para abajo y sales volando. Sí, es verdad que me suele decir que soy un cabrón y cosas de esas, ¿no? Y cuando le digo lo que os he contado antes, de que cuidado, levántate, que estoy harto de que finjas por la paga. Luego muchas veces me contesta, por allí está el inspector, y me pilla, y me quedo sin paga. Señores, el humor nos hace libres. No tengáis miedo de ser vosotros mismos, tengáis lo que tengáis. Tengáis discapacidad, no la tengáis, seáis homosexuales, bisexuales, da igual. Seáis negros, blancos o amarillos, tened sentido del humor. El humor nos hace grandes, nos hace libres. Os contaré una última cosa, que esto ya no tiene que ver con nada de discapacidad, porque ser negro no es ninguna discapacidad. Yo, un compañero de trabajo negro, pues muchas veces, muchas veces no, prácticamente todas las veces que coincidíamos, cada vez que nos tocaba coincidir, pues yo le decía también diferentes barbaridades. Le decía que joder, sí que había evolucionado, que venía de la selva y ahora estaba en un trabajo con nómina, cosas así. Y él, pues, en vez de decirme negro, porque no soy negro, me decía blanco. Y yo le decía negro. ¿Entendéis? El humor nos hace grandes. Sí que es verdad que muchas veces me mandaba a tomar por saco el negro, si eso es verdad. Me decía, anda y cállate ya. Sí, me decía eso. Me decía, estás loco, estás loco, estás loco. Pero siempre nos hemos reído. Señores, hay que reírse. No tengáis miedo de decir
todas las barbaridades que os dé la gana, siempre que sea con una sonrisa, en sentido cómico y queriendo compartir risa y felicidad con alguien. Esa es mi reflexión. Y por supuesto, muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Somos 634 ya. Y bueno, solo deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, comentad, compartid o mandadme a tomar por saco. Pero gracias por estar ahí. Y tengo pensado que tengo que hacer un vídeo dedicado a mi audiencia, pero un vídeo ya más bien hecho, aunque no soy capaz de hacerlo bien. Cuidaros muchísimo.